Este es el circuito de control de potencia con SCR. Vamos a hacer una descripción de él. Empezamos con una alimentación de 110 volts de corriente alterna, 60 Hz. De ahí alimentamos un puente de diodos para tener una rectificación de onda completa. Como pueden ver, no estamos usando un transformador de entrada, un transformador reductor. Lo que estamos haciendo es manejar un divisor de voltaje de tal manera que podamos obtener un voltaje reducido. Tenemos una resistencia de 3.3 kilos a 5 watts y una resistencia de 1.5 kilos a 2 watts. Como podrán ver, estamos obteniendo entonces entre tierra y la parte superior pues arriba de 110 volts de voltaje pico. Tenemos que tener mucho cuidado con este voltaje, es un voltaje alto. Entre las dos resistencias vamos a tener un voltaje, una forma ya de corriente continua que va a contener las dos medias ondas de la onda senoidal que estamos recibiendo a la entrada. Esa señal se va a alimentar a través de la resistencia de 100 kilos que tenemos ahí a la base del transistor BC327, que como podemos ver es un transistor PNP. Ese transistor va a ser el que cada vez que su base se polarice directamente, que va a ser cuando los pulsos de la onda de corriente pulsante que vamos a tener ahí a la entrada, cuando se vuelvan negativos, en ese momento vamos a polarizar el transistor para conducir, y de esa manera vamos a conectar a tierra el pin 2 del timer 555, que si le echan una mirada está conectado como un circuito monoestable. Entonces este transistor nos va a poner cuando conduzca el pin 2 conectado a tierra, y cuando no conduzca, cuando esté apagado, nos va a conectar el pin 2 a 12 volts a través de la resistencia de 20 kilos. Por otro lado, regresando a la entrada de voltaje rectificado que obtenemos en el divisor de voltaje, también lo aplicamos en la entrada del diodo D1. Este diodo D1 nos va a alimentar el regulador de voltaje 7812, que es el que le va a proporcionar VCC de 12 volts al monoestable y al transistor que finalmente va a ser el driver para encender el SCR. Entonces para eso estamos usando el regulador de 12 volts. Por acá podemos ver un capacitor de 4700 microfaradios que nos va a mantener estable el voltaje de 12 volts. Muy bien, entonces los 12 volts que tenemos a la salida del regulador van a alimentar el 555 configurado como monoestable. Esos mismos 12 volts van a estar presentes en el circuito RC, formado por la resistencia R6 de 10 kilos, R5, el potenciómetro R5 de 1 megóhm y el capacitor de 0.01 microfaradios. Este circuito RC es el que nos va
a crear el ancho de pulso que nosotros deseemos, variando ese potenciómetro de 1 mega. Entonces por medio de ese potenciómetro nosotros vamos a variar el ancho de pulso que va a salir por el pin número 3 del circuito integrado 555. Ese pulso finalmente lo vamos a aplicar a la base del transistor 2N2222 que tenemos aquí, el cual cuando conduzca va a poner 12 volts a la entrada de la compuerta del SCR, y cuando no conduzca nos va a poner a tierra la entrada del SCR. Entonces ese transistor se va a encargar de manejar la entrada de corriente hacia la compuerta del SCR. Finalmente pues tenemos el SCR que está manejando una carga. En este caso pues la carga que puse es un LED únicamente. Con ese estoy controlando la potencia hacia él, y bueno, lo que tenemos es simplemente que el LED vamos a poder controlar su luminosidad desde una luminosidad 0 o muy baja hasta lo máximo que puede pasar de corriente a través de él. Entonces igualmente, bueno, podemos utilizar cualquier otra carga, motores de corriente directa, resistencias calefactoras, alguna lámpara incandescente. Obviamente tenemos que ver qué valores son los adecuados para el SCR que estamos utilizando. Entonces ese es el circuito que vamos nosotros a utilizar y el cual vamos a implementar para el control de potencia por el ángulo de disparo del SCR. Los componentes que vamos a usar son, bueno, necesitamos una clavija para conectarnos a 110 volts de corriente alterna, 60 Hz. Vamos a usar el puente de diodos que ya viene integrado, el MB352. Vamos a usar la resistencia de 3.3 kilos a 5 watts, la resistencia de 1.5 kilos a 2 watts, diodo 1N4001, la resistencia que vamos a utilizar para la señal hacia la base del transistor PNP, que es de 100 kilos, el transistor BC327 PNP, el regulador 7812, una resistencia de 20 kilos, timer 555, un capacitor de 0.01 microfaradios, una resistencia de 10 kilos, un potenciómetro de 1 mega, otro capacitor
de 0.01 microfaradios, un capacitor electrolítico de 4700 microfaradios a 20 volts, un transistor 2N2222, una resistencia de 10 kilos, una resistencia de 1 kilo, SCR 2N6397, una resistencia de 390 ohms, un LED y sería todo. Estamos usando la carga descrita. Igualmente puede ser un pequeño motor de corriente directa, porque no olvidemos que la señal, el voltaje que viene del puente de diodos ya está rectificado. Entonces tenemos corriente directa, es corriente directa la que estamos controlando su potencia. Puede ser un pequeño motor de corriente directa, podría ser una resistencia calefactora, pudiera ser una lámpara incandescente, etcétera. Aquí podemos ver la forma de onda de la salida del 555 monostable y la señal que vemos en la carga. Podemos ver cómo el ancho del pulso, que vamos a controlar mediante el potenciómetro de 1 mega, el ancho del pulso que sale del one shot 555 nos va a controlar el ángulo de disparo del SCR, y por lo tanto, dependiendo de la carga y descarga rápida o lenta del capacitor del circuito RC del 555, el pulso que salga del 555 va a ser más ancho o menos ancho, y eso va a determinar el tiempo de conducción del SCR durante los medios ciclos que se encuentra controlando. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que el ancho del pulso del 555 ni siquiera llega a los 90 grados. Aquí el ancho de pulso es más amplio y tenemos que el disparo del SCR se lleva a cabo después de los 90 grados. Aquí tenemos que el disparo del SCR se da ya muy cerca de los 180 grados, y así sucesivamente. Aquí tenemos un disparo muy al principio, casi tenemos completa toda la forma de onda en la carga. Tenemos corriente a través de la carga.
Aquí tenemos en la hoja de datos del 555 la descripción de cómo podemos darle uso para operar en su modo monoestable. Entonces podemos ver que la configuración es prácticamente muy similar a la que tenemos en nuestro circuito. Este 555 en esta configuración de monoestable nos está sirviendo para detectar el cruce por cero cuando la forma de onda de alterna cruza por cero, que es precisamente el punto donde la señal ya rectificada llega al valor de cero y nuevamente vuelve a subir. Bueno, ese punto, que es importante para sincronizar el disparo del SCR, ese punto es el que está siendo detectado y monitoreado por este circuito monoestable con el 555. El punto que está detectando el monoestable que configuramos con el circuito integrado 555 es el cruce por cero. Como podemos ver en el inicio de la media onda rectificada, justamente aquí donde adquiere el valor de cero el voltaje, en ese punto el monoestable precisamente inicia su pulso y a partir de ahí se va a medir el ancho de pulso del circuito monoestable y nos va a hacer que se dispare el SCR, pero definitivamente, como podemos ver, siempre será en el punto en donde el voltaje de la señal rectificada alcanza el valor de cero. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de cero y justamente ahí fue donde empezó el pulso en el monoestable. Aquí en esta señal, por ejemplo, se supone que ya variamos el potenciómetro y ahora el pulso es más ancho, pero si nos damos cuenta, el pulso siempre va a empezar en este punto, que es el punto en donde la forma de corriente alterna que tenemos a la entrada es el punto donde cambia de positivo a negativo. Nada más que nuestro circuito rectificador, el medio pulso negativo lo convierte en positivo. Entonces el monoestable definitivamente tiene la final de detectar el cruce por cero, que es este punto, y justamente ahí iniciar el pulso que va a servir para disparar nuestro SCR.